empezar ya los temas de la psicología. Y entonces habíamos dicho, recuerden, que teníamos los segmentos, los protozoos y los artrópodos. Y de los segmentos íbamos a hablar de los primatos y después los cestos y después los primatos. Entonces vamos a empezar con los primatos. Dentro de los primatos está Ascaris nigricans. Entonces la enfermedad que es causada por este parásito es ascariasis. Se puede decir ascariosis o ascaridiasis. En realidad el término de ascariasis fue dado, o ascariosis, fue dado por una convención sobre informática que dijeron que tengan diferentes nombres, tenemos que unificar para que cuando uno busque en internet le aparezca correctamente el nombre. Ustedes saben que ahora uno pone ASCAR, ya está apareciendo el ASCAR. Entonces ya no tiene sentido. Entonces cualquier término es un. Entonces, ¿qué es esto? Una geoelitiasis. ¿Qué es una geoelitiasis? Que tiene que utilizar el suelo. A ver, joven, tiene que venir temprano, ¿no? Porque si no, no pueden hacer las clases que entran y entran. Creo que ahora hay problemas con el tránsito. Entonces, quizás por eso. Pero la próxima semana ya puntual. Entonces, es una geoelitiasis. Y es del intestino delgado, o sea, este gusano vive en la luz del intestino delgado. Y se caracteriza por un síndrome pulmonar y digestivo. ¿Por qué digestivo? Porque ahí está, pasa. Tiene clases anteriores. Entonces, un síndrome pulmonar y uno digestivo. ¿Por qué? Porque vive el gusano adulto en el intestino, pero hace una migración sobre el pulmón. Entonces me puede dar síntomas pulmonares también. Es frecuente en climas cálidos. Esa es la característica. ¿Y lo causa? El Ascaris nigricans. Y esta es la forma correcta de escribir los nombres científicos. Así como nosotros somos Homo sapiens, son Ascaris nigricans. Se escriben en negrita, en cursiva, y solo el primer nombre, desde pequeño, lleva mayúsculas, y el otro no. Así se tiene que escribir todos los nombres científicos. Cuando ustedes publiquen algo, tienen que ser así. ¿Listo? Porque no siempre. Es un trabajo con informática y inteligencia artificial para mejor justamente de esto. Entonces, la revista es de informática. Ustedes regresan en el manual y me han cambiado. No han puesto las dos con mayúsculas, correctas, no hay ni negrita ni inclusive. Bien. Y este es el Ascaris nigricans. Miren el gusano. Entonces, aquí tienen un machito y acá una hembra. No se miden de tamaño. La hembra de la figura. La hembra es siempre más grande que el macho. Acá pareciera que el macho es más grande, pero no. ¿Pero qué caracteriza? En primer lugar, tiene una cutícula totalmente lisa. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes, a veces hay señoras y familias que dicen, el campo solo, hijito, hay eliminado este gusano. No es un gusano con anillos, es una lombriz de tierra. Entonces creen que eso eliminado porque eso no se suelta. Quieren eliminar los niños. Entonces hay que hacer es una cutícula lisa. ¿Qué más? ¿De qué color? Es blanco, a veces nacarado, como recién saben.
Tiene una parte anterior y una parte posterior. Y como están viendo ahí es diferente de la hembra del macho. La hembra es totalmente recta. ¿No? Si está así, la estiramos es completamente recta. Pero el macho no, termina en una estructura curvada. La parte posterior está curvada. ¿Qué más? Fundamentalmente eso. Tiene unas bandas laterales en todo el extremo que no se ve casi ningún otro. Vamos a ver algunas características más importantes. Por ejemplo, esta es la parte anterior, tanto de la hembra y el macho tiene 3 labios, un dorsal, 2 laterales, etc. Pero esos labios además tienen unas papilas que no se ven muy bien, unas papilas aquí sensoriales para buscar el alimento. Y además tienen una especie de dientes muy finos que no se ven ni siquiera con el microscopio, pero haciendo estudios con microscopía electrónica sí se ve que tiene unos dientes aquí. Esta es la boca. Esta es una figura para que vean. Vamos a apagarlo. No, pero ¿puedo apagar? Sí. Para que no vi. Pueden abrir las cortinas para que entre más aire y cambiar un poco de luz. La de atrás y la entonces miren, es como está en el intestino. Esta es una imagen con un endoscopio. Nos permite ver cómo está en el, está en la luz. ¿Qué más? Aquí sí vemos la forma de la hembra, recta, más grande, y este es el macho que termina en los cabos. Pero si hacemos un corte, podemos ver algunas estructuras. Por ejemplo, aquí, vamos a ver esto que es muy... Esta es una hembra. Y entonces acá vemos el intestino. ¿Verdad? El intestino está colapsado, por supuesto. Un corte porque solo tiene un intestino, que va desde la boca hasta la región anal, es el intestino, todo es intestino. Y entonces, aquí ustedes ven 2 cortes grandes. Eso corresponde al útero. Pero puede haber 3, o a veces 4, o a veces 5. Pero tiene 5 úteros. No, tiene 2 que son tubulares. Pero como son tubulares, se enroscan, dan varias vueltas dentro del gusano. ¿Y por qué tiene que tener tan desarrollado el útero, el ovario, etcétera? Porque esta hembra es una máquina de colocar huevos. Es una máquina productora de huevos. Una hembra coloca 200.000 huevos por día. Creo que no le iguala la fábrica de Coca-Cola, ¿no es cierto? 200.000 huevos por día. ¿Y por qué será eso? Porque estos huevos caen al suelo. Muchos van a desaparecer. Son pocos los que realmente llegan a formar nuevamente un adulto. Entonces, para mantener la especie es necesario que lógicamente tenga esta característica. Entonces, estos úteros, acá tiene un ovario, acá hay un ducto, que a veces es difícil de distinguir porque un ovario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aparato reproductor está rodeado de ellos. Y acá en el macho, este es el intestino, esto es el testículo, que también, el testículo sí es recto, pero acá puede haber vasos diferentes, entonces aparecen varios cortes. ¿Qué otra cosa importante es en este corte transversal? Hay una cutícula, que la ven acá, claramente, y por debajo de esa cutícula hay una masa muscular,
una masa muscular muy fuerte, muy desarrollada. ¿Por qué tenemos que tener esa masa muscular? Porque se mueve continuamente, hace ejercicio. Si una persona hace mucho ejercicio, pues su masa muscular muy desarrollada. Y acá está el pseudoceloma, que es como una cavidad llena de líquido. Pasa por esta vez. ¿Qué se dice? Pues. Entonces, este es un corte procesal de macho y este es ¿Dónde se ubica el aparato reproductor? En el macho tiene la boca y en el extremo posterior tiene una cloaca. ¿Qué significa cloaca? Que desemboca el aparato reproductor de digestión juntos. Todo está junto. Mientras que en el caso de la hembra, ¿no? Tiene el aparato bucal, la parte anterior, y en la parte posterior tiene la región anal. ¿Y dónde está la vulva? ¿Dónde está la vagina? ¿Dónde está el útero? La vagina está en el, más o menos a este nivel, la unión de los 2/3 anteriores con los posteriores. Entonces ahí se encuentra la vulva. Uno puede encontrar la vulva y si hace el corte puede encontrar la vagina y empieza a dividirse el útero en dos, ¿no es cierto? Y después está el ovario, el oviducto y finalmente los ovarios. Entonces todos son plurales. Entonces, ¿y este corte a qué se refiere? Cutícula, masa muscular, pseudoceloma, y esto es el esófago. El esófago también es músculo. Entonces, en la parte. Y luego tenemos los huevos, el niño. En realidad puede eliminar 2 hasta 3 tipos de huevos. Este es el huevo normal, es un huevo fértil porque tiene, en primer lugar, una cubierta externa que es mamelunar, muy característica, como si fueran protuberancias en todo, no es liso el huevo, tiene estas protuberancias en toda su superficie. Están viendo acá. Esta es una capa luminoidea que le da resistencia a esto. Luego tenemos una capa que es media, es con lípidos, perdón, con carbohidratos y albúmina, también es mezclado proteica y carbohidratos y proteínas, y finalmente internamente tiene una capa lipídica. Esto sí es importante. ¿Por qué tiene una capa lipídica? ¿Para qué sirven los lípidos? Los lípidos son aislantes del agua. Entonces el agua no puede entrar a lo que está el embrión o la masa embrionaria. Entonces esas 3 capitas y en el interior está la masa embrionaria. Es una masa, no se ve una estructura clara, es simplemente una masa que tiene células que van a dar origen a todo el resto de cosas. Entonces, ¿cuánto mide esto? 60 centímetros, 60 micras. En su diámetro mayor. El menor tiene 45. Es de color café, marrón. A veces podemos ver que ha perdido esta capa externa mamelunar. A eso se le llama huevo decorticado. ¿Por qué se llamará decorticado? Porque ha perdido la corteza, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tipo de, es igualito, pero que no tiene esta cubierta de exterior. Y este es otro huevo, también de Asia, que es mucho más grande, mide 90 micras, es alargado, luego rectangular, tiene sus 3 capas perfectamente, pero ¿qué no tiene? No tiene la masa embrionaria, porque ha sido colocada por una hembra que no ha sido fecundada por el macho. Entonces es un huevo infértil. Entonces tenemos 3 tipos de huevos: el fértil, con las características que hemos visto; el decorticado, que tiene masa embrionaria pero que se va a destruir porque no tiene esa cubierta;
lo protege. Y el infértil que no va a desarrollar, porque no tiene más. Pero es importante saber, si ustedes ven este huevo de eso no es de Asker, sí es de Asker, entonces quiere decir que generalmente hay solamente una hembra. Entonces veamos cómo es el ciclo de ¿alguien tiene entonces, ¿dónde está localizado este gusano? Este gusano está localizado acá, en el intestino delgado, ¿cierto? Ahí está. ¿Cómo vive? Libre. No tiene ningún elemento que le permita fijarse. Está libre, ¿no? Pero ustedes saben que existe un mecanismo que se llama peristaltismo. Y entonces el peristaltismo trata de eliminar. ¿Y qué hace este gusano? Permanentemente se mueve en contra de él. Por eso tiene que desarrollar su musculatura. Pero no solo eso, tiene que tener energía. ¿De dónde saca la energía? Para moverse permanentemente, mañana, tarde y noche. ¿De dónde saca la energía? De lo que come. O sea, de lo que come. ¿Qué es lo que come? Muchos alimentos, carbohidratos, proteínas, vitaminas. Entonces, esto es lo que hace este gusano, permanentemente. Bien, está ahí. Entonces, habrá pues hembras, machos, la hembra es fecundada y por lo tanto va a formar huevos. Hemos dicho que elimina 300.000 huevos. Entonces, continuamente esta persona va a estar eliminando huevos. Estos huevos que hemos visto que pueden ser fértiles, generalmente son fértiles. Entonces, se elimina estos huevos a través de un mecanismo que se llama feca. ¿Están recordando lo que hemos dicho en la clase? Mecanismo de transmisión. Entonces, mediante el fecalismo, la gente elimina estos huevos al medio ambiente. Entonces, ¿qué condiciones tiene que tener el medio ambiente para que pueda desarrollar? Primero, suelo. El suelo es arcilloso, de preferencia, puede ser en otro suelo, de preferencia es arcilloso. ¿Por qué arcilloso? Ahora que estamos en las fiestas de ¿en qué olla se hace la olla? De así. ¿Por qué? Porque la ponen allá afuera con poco fuego y está caliente. Si fuera de metal se enfría rápido. Entonces mantiene una temperatura más o menos cool. Por eso requieren estos huevos que se llaman arcilla, suelo arcilloso, porque tiene la temperatura más correcta. ¿Qué más? Humedad. Tiene que haber buena humedad. Clima seco más alto. Sombreado. El sol directo destruye. Y una temperatura que va de 15 a 20 grados. Entonces, bajo estas condiciones, este huevo que ha caído al suelo, durante 15 días empieza a germinar esa masa en el suelo. ¿Se dan cuenta? Y entonces se va a empezar a formar una larva, una larvita. A partir de esa masa empieza a formarse, se organizan las células y comienza a formar una larva que ya tiene una forma alargada. Entonces acá ya tenemos un huevo con una larva negra. ¿Listo? Pero tiene que seguir desarrollando porque es un geoquímico. Y entonces al desarrollar en 15 días, ¿qué va a formar? Un huevo, pero con una larva. ¿Se acuerdan cuando dijimos que los primates pasan de larva 1, 2, 3, 4? Entonces tiene que haber habido una muda
pérdida de su cutícula de la larva 1 para que crezca un poco más y ya tengamos una larva. ¿Cierto? Entonces el estadio infeccioso es un huevo con una larva. ¿De acuerdo? Y ahí está el huevo. Se mantiene, se puede mantener por un año, a veces más. Y luego, este huevo es el estadio infectante para otra persona. Otra persona va a ingerir este huevo a través de un mecanismo de infección. ¿Cuál es el mecanismo de infección? El agua, la verdura, las manos, etc. Y entonces, ¿qué contienen estos? Que tienen un huevo maduro, ¿no? Desarrollado, un huevo desarrollado que contiene una larva. ¿Está claro? Entonces, eso es importante. Luego, este huevo va a pasar, va a ingresar por la vía oral, es su puerta de entrada, y llega al intestino, pasa por el estómago, y este huevo ya se altera por los ácidos del estómago. Pero cuando llega al intestino delgado, se abre, se dice eclosión del huevo. Se produce la eclosión del huevo y sale, ¿qué cosa del huevo? La larva 2. Esta larva 2 no puede desarrollar en el intestino. Entonces, ¿qué va a suceder? Que esta larva 2 que cae acá en el intestino delgado, la larva 2 va a tener que buscar un sitio donde exista mucha oxigenación. ¿Dónde es eso? Entonces esta larva 2 va a pasar primero por dónde? Por el hígado, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer un poco de anatomía. ¿Qué vaso me lleva? El sistema porta, ¿no es cierto? Lleva estas. ¿Por qué? A ver, estaba adelante. Esta es la luz, la larva 2. Pero ¿cómo llega hasta el hígado? La única vía que tiene más adecuada es la vía sanguínea. Entonces, ¿cómo puede alcanzar un vaso sanguíneo? Se recuerden que la mucosa intestinal es así, ¿no es cierto? Hay una capa que se llama mucosa, ¿no es cierto? Luego viene la submucosa, la muscular y la serosa. Entonces, ¿dónde hay vasos? En la submucosa, acá hay unos vasitos. Entonces viene la larva y se va a fijar a la mucosa. ¿Cómo es la larva? La larva mide 200 micras, es muy pequeña, pero es como una aguja, muy delgadita, exactamente como una aguja. Y entonces tiene forma de aguja, tiene movilidad, se mueve rápidamente y además tiene enzimas que permiten que pueda penetrar la mucosa. Entonces penetra acá la mucosa y se mete a un vaso sanguíneo de la submucosa. Y ya encontró su metro para irse a toda la circulación, ¿no es cierto? Ya está en la circulación. Entonces recuerden que aquí va a haber un daño, ¿no es cierto? ¿Por qué va a haber daño? Porque la larva está rompiendo la mucosa, ¿sí? Entonces hay daño destructivo. Mejor lo vamos a ver. Entonces llega aquí al capilar. Mediante el capilar llega al sistema porta, llega al hígado, y en el hígado mayormente no hace problema, alcanza las venas suprahepáticas y se va. ¿Y las venas suprahepáticas dónde van a dar? A la cava. Y entonces mediante la cava va a llegar al corazón. Entonces llegará por la aurícula, ¿cuál es? Derecha. Y luego pasará al ventrículo derecho. ¿Sí? Y del ventrículo derecho, ¿dónde va? Se va a ir hacia el pulmón, ¿cierto? ¿Mediante qué vaso?
exteriores. Nunca salen del corazón. Y entonces llega. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer un esquema grande. Entonces, en el pulmón hay un vaso sanguíneo. Hay una cosa. ¿Qué se llama esto? ¿Qué será esto? Entonces, la larvita llega acá. Y llega un momento que ya no puede avanzar más. Y entonces queda atrapada ahí. Pero no va a quedarse atrapada, sino que va a romper el endotélio. Y rompe, ¿qué más? La pared alveolar. Y cae acá la larva. ¿Qué larva es esta? Larva. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Esta larva 2 llega hasta aquí y empieza a desarrollar. Y se convierte en una larva 3. Está por acá. Y luego empiezan los bronquiolos, broncos y tráquea. ¿No es cierto? Y entonces llega con la epiglotis hasta el sol. Y la larva 3. Entonces ahí. Perdón, acá todavía falta la larva 4. Entonces, hay pasaje de larva 2 a larva 3 y después otra muda. Entonces acá hay una muda, ¿cierto? Acá hay otra muda, larva 2 a la larva 3, otra muda, larva 4. Y la larva 4 avanza hasta la tráquea que cae nuevamente al intestino. Y esta larva 4 ya se convierte en juvenil, es un poco más de cerebro. Entonces, ¿cómo se llama todo este viaje que ha hecho del intestino? Ha ido por hígado, pulmón. En el hígado no causa mayor daño, se pasa directo, pero en el pulmón sí, y ha regresado nuevamente al intestino. Es el ciclo de los. Realmente no sé si es luz o luz. Bueno, vamos a ver el ciclo de luz. ¿Ya? Y entonces, este ciclo ha permitido que se desarrolle el largo y pueda convertirse en la luz. ¿Está claro? ¿Está fácil? Ese es el ciclo. Entonces yo las pregunto. A ver. Imagínate que estás trabajando en un hospital, ¿ya? Y hay un niño que lo estás atendiendo y de repente que contaminas su mano con las manos con las heces de ese niño. Pero ese niño tiene Asperger y no te das cuenta y no te lavas. Alguien te llama y te dice, vamos a festejar el cumpleaños del jefe del servicio, vamos a comer torta, a comer panadito, agarras y te la pones a la boca y te comen los huevos de estos. ¿Qué te sucede? O sea, te infectas. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Si fuera el cuarto piso, me digo por el ¿por qué? ¿Ah? ¿Cuál es el estadio infeccioso? Y cuando sale es huevo. ¿Cuál es el estadio infeccioso? No. ¿Cuál es el estadio infeccioso? Huevo o larva 2. Si es la larva 2, no es el estadio infeccioso. ¿Está claro? Nadie se come la larva pura. Tiene que ser un huevo. Entonces, huevo. Entonces, ¿qué te pasará? Nada. ¿Sí? Te lo comes el huevo y lo eliminas. Porque no es el estadio. Por eso es importante que ustedes reconozcan las características de este ciclo. Cada ciclo es casi perfecto. Tiene que ser en detalle. ¿Está claro? Bien. Ahora, ¿cuánto demora este ciclo? Es decir, desde que una persona ingiere un huevo hasta que está eliminando otra vez huevos. Se ha hecho todo el ciclo, ¿cierto? Ha tenido que hacer el ciclo de luz,
acá llega la larva 4, se convierte en larva 5, adulto, hembras, la hembra es fecundada y empieza a montar huevos. ¿Cuánto demora todo eso? 2 a 3 meses. Eso se llama periodo prepatente. ¿Y cuál es el periodo patente? ¿Qué es el periodo patente? Claro, ¿cuánto vive este gusano en el intestino? Alrededor de un año. Alrededor de un año en realidad. Puede ser un poco más, hasta 2 años, pero en realidad es alrededor de un año. ¿Ya? Bien. ¿Está claro? Entonces vamos a ver el daño en este mismo ciclo. ¿Dónde produce daño? Vamos a ver, desde que ingresa el huevo, llega al intestino, eclosión, sale una larvita a la casa causando daño. ¿Sí? En el intestino. La larva ya causa daño. ¿Qué daño causa? Entonces va a causar un daño. Entonces, daño en el intestino. Entonces, en el intestino delgado. ¿Qué daño? ¿Quién causa daño? La larva. ¿Y qué daño causa la larva? Destructivo, hemos dicho, ¿cierto? ¿Cuál es el mecanismo de daño? Entonces, ¿de qué depende este daño? Depende, en primer lugar, de la forma del gusano, de la larva. ¿Cómo es? Como una aguja, ¿no es cierto? Que tiene una punta que puede romper. ¿Qué más? Depende de su movilidad, se mueve rápidamente. Depende del número, porque no es lo mismo que una larvita se meta a que se meta 10, 20 o 30 larvas. Y depende de las enzimas cuatro cosas que permiten que esta larva ingrese y produzca un daño destructivo. ¿De qué está hecha esa larva? ¿De qué está hecha? Corcho, silicona, madera, acero. ¿De qué está hecha? La cutícula, sobre todo, ¿verdad? La cutícula ya no tiene cero. Es una membrana, ¿sí? Proteína. Y entonces, esas proteínas serán iguales a las proteínas que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a suceder? Que nuestro organismo va a reaccionar contra esas proteínas, porque las reconoce como extrañas. ¿Y cómo reacciona? Ya les he explicado. ¿Cómo reacciona? Con inmunoglobulina E, con eosinófilos que tratan de destruir. Y entonces, pero esta destrucción no es efectiva y aumenta la producción de eosinófilos, y por eso hay eosinofilia, etc. Pero esta destrucción de los eosinófilos en estos tejidos a nivel intestinal va a causar todo el problema, va a causar una inflamación. Entonces hay un daño inmunoalérgico. ¿Qué más? Un daño inflamatorio. ¿Listo? Entonces hay un daño inflamatorio a nivel intestinal. ¿Está claro? ¿Qué más? Ahí queda esto. Pero este daño no solamente es a nivel del intestino. ¿Dónde más habrá daño? Y ese es el más importante. ¿Por qué? Porque no solo causa destrucción, daño inflamatorio, inmunoalérgico y inflamatorio. Estos dos daños son exacerbados, son mucho más amplificados. ¿Por qué? Porque esta larva 2, para convertirse en larva 3, ¿qué hace? Se quita su ropa y la tira. ¿Y de qué hemos dicho que están estas cutículas? Entonces, gran cantidad de proteínas caen en el parénquima y desencadena un daño inmunológico y inflamatorio. Pero no solamente es esta mula, ¿no es cierto? Sino hay otra más. O sea, otra cutícula más se queda ahí. Entonces hay una gran cantidad de cutículas que se quedan
a nivel pulmonar. Por lo tanto, el daño es destructivo, un manejo muy importante, inflamatorio importante a nivel pulmonar. ¿Está claro? Bien, entonces, ese es el daño que causa el daño. Lo causa entonces a nivel del intestino delgado y pulmón. ¿Y qué hace el adulto? ¿Qué daño causará el adulto? El adulto no se fija en ningún sitio, vive en el intestino. ¿Y qué hace? Se reproduce, sí, pero ¿qué daño nos causará? ¿Ah? Ese daño, ¿cómo se llama? Nutrición es una manifestación, es una enfermedad, un síndrome. Pero, ¿qué es lo que causa entonces? ¿Qué daño causa? Expolio. ¿Qué sustrae? Nutrientes, proteínas, carbohidratos, vitaminas, líquidos. Y entonces, ¿de qué depende ese daño? Entonces es un daño expoliatorio. ¿De qué depende ese daño? De la cantidad de gusano, de la alimentación del gusano. ¿Qué más? Esófago muscular. Entonces tiene todos los elementos para sustraer alimentos, ¿cierto? Bien, hasta las papilas sensitivas que tienen el microalimento, el hielo. Pero no solo eso, porque todo lo que entra sale, ¿cierto? Y entonces, como cualquier ser vivo, come y también elimina sustancias de desecho. Y esas sustancias de desecho son proteínas, restos que son tóxicos para nosotros, que pueden absorberse a nivel intestinal. Entonces produce un daño tóxico. Fundamentalmente. No hay tanto daño en el mundo alérgico porque está en la luz. Y la luz intestinal es como que estaría fea, ¿no es cierto? Solo la larva causa. ¿Está claro? Vamos a ver. Y esto es a nivel pulmonar. Ya podemos borrar esto. Entonces hay un daño destructivo, ¿no es cierto? Depende del número de larvas, sustancias, número de larvas, que hemos dicho forma, tamaño, etc. Esto es un resumen. Daño expoliatriz. Ahí, luz del adulto. Esto me ayudó un eso lo hago muy bonito. Yo siempre he hecho la clase. Bueno, ya esto les he explicado, ¿no es cierto? Queda claro. Entonces, daño destructivo de la larva es destructivo, tóxico, alérgico. Y del adulto es expoliante. De hecho, queda corregido. Esto es de que recurrir a una bien, entonces, pero está mezclado, número de larvas, sustancias físicas. Hay unas glándulas esofágicas de las larvas a nivel y entonces esas ayudan a producir sustancias físicas. Bien, hay movimiento, hay tamaño, hay genes, y se produce. Vamos a ver qué manifestación tiene. Pero aún antes veamos el daño de esta cosa. ¿Qué será esto? Entonces vamos a esto lo vamos a hacer en grado. Entonces este es un corte transversal en una larva. Y estas larvas, igual que los adultos, tienen unas prolongaciones, unas bandas laterales, unas espinas acá laterales. Por lo tanto, en el corte transversal se nota claramente. Aquí la ven, acá también se puede ver, acá también se puede ver. Tiene su masa muscular,
¿Qué más tiene? Eso. Es una ala, no tiene todavía aparato retro. ¿Está claro? Entonces, este es un corte transversal del arco. Y acá está en una vena, un capilar lleno de larvas. Puede ser que haya una o dos larvas, pero que están enrolladas y al cortar aparecen varios ciclos. Entonces, esto es un humo, hay destrucción acá, hay células inflamatorias, hay oxinófilos, etc. Ese es el daño que ha causado el nervio. Es muy importante el daño a nivel humano. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener un paciente que está migrando las larvas por el pulmón? Lo primero que siente es cómo grita un pulmón que le duele algo, ¿saben? ¿Cómo grita? ¿Cómo sabemos que el pulmón está enfermo? Con tos. Entonces la persona va a tener tos. ¿Esa tos será seca o será productiva? Con secreción. Tiene que haber secreción. Hay un proceso inflamatorio, hay células, líquidos que vienen ahí, entonces la expectoración es productiva, ¿no? Pero además ha habido destrucción, hemos visto aquí del capilar, entonces también hay restos de sangre, se llama expectoración hemotónica, con restos de sangre. ¿Listo? Entonces tenemos eso, tos, expectoración hemotónica, hay fiebre. ¿Por qué fiebre? Porque hay inflamación. Hay disnea, ¿por qué? Porque está comprometido gran parte del pulmón, y hay dificultad para respirar, hay dolor torácico si es mucho, hay eosinofilia periférica y local también, porque hay eosinófilos ahí, como es local, hay eosinófilos. Entonces, todo esto, y si le tomamos una radiografía de tórax, ¿cómo se va a pasar ahora? Tenemos una hora de ¿Necesitamos una hora? Entonces, si le tomamos una radiografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Eso lo vamos a ver. En la radiografía, digamos que este es el pulmón, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una neumonía por neumococo, esto ya lo he dicho. ¿Cómo será la neumonía por neumococo? Toma un segundo, ¿no es cierto? Y esto se pone así. En realidad acá es un poco difícil porque la radiografía es una película, ¿no es cierto? Es de color. ¿De qué color es una película sin exponer? Es blanco. Cuando es un negro. Pero le ponemos rayos, la luz y se vuelve blanco. ¿Sí? Entonces, si yo pongo una película, pongo mi brazo y vienen los rayos X, ¿qué pasará? ¿Cómo se verán mis huesos? ¿Qué color? Blanco, porque el rayo no ha pasado los huesos. Pero si es aire, pasa y quema la película y se ve negra. Entonces acá van a entender que es un poco al revés, porque mi película es, acá el fondo está como si fuera, es blanca, pero en realidad a veces no. Y una imagen de condensación es de color blanco, ¿no es cierto? Y entonces en una neumonía por neumococo aparece eso que es un foco neumónico o una imagen de condensación. Esta imagen de condensación en la radiografía aparece pues un triángulo, digamos, de color blanco, ¿no es cierto? Y permanece eso por 10, 15, 20 días. Tenemos tratamiento, comienza a disolverse y se acaba el asunto. Pero, si es que es un foco neumónico de condensación por este síndrome por el ascaris, no es así, sino que esto aparece acá y a los 2 días ya no está eso. Se desapareció y aparece otro por acá, o otro por acá. Entonces son focos de condensación cambiantes, migrantes. Es característico de esta enfermedad.
Y entonces, si nosotros hacemos un examen de estos pacientes, ¿qué le vamos a encontrar? Si hay un foco de condensación, si percutimos, ¿qué va a haber? ¿Cierto? Si ponemos la mano y le decimos 33, ¿qué vamos a sentir? Vibraciones aumentadas, ¿cierto? Si le ponemos el estetoscopio, ¿qué pasa con el murmullo vesicular? Y puede haber soplos. Entonces el examen físico de un paciente con estas características. Todo esto se llama síndrome pulmonar. Algunos le llaman síndrome pulmonar eosinofílico o también síndrome de Leffler. Síndrome pulmonar de Leffler, ¿no? Muy característico en estas enfermedades que ligan por el claro. Entonces, muchas veces lo primero que presenta un paciente es esto. Ahora, este síndrome se presenta con mucha intensidad en personas que nunca han estado en una zona endémica y que por primera vez infectan. Pero la gente que nace ahí ya tiene desde muy niños infectos, entonces no hace un síndrome pulmonar muy característico. Pero una persona que se infecta por primera vez que nunca está en contacto, sí tiene una manifestación pulmonar muy grande. Entonces, esa es la manifestación. Y vamos a ver. Acá está la imagen de condensación. El pulmón se ve en negro y esta es la imagen de condensación. Pero ¿qué más? El adulto va a también producir daño exfoliatriz, daño tóxico al cuerpo, ¿cierto? Entonces, estos viven en la luz intestinal de uno y uno. Y entonces, ¿qué es lo que va a producir? Como hace que aumente el peristaltismo, cuando hay mucho peristaltismo que viene, dolor, entonces va a haber dolor abdominal y diarrea. Pero después, si hay mucho gusano, consumirá mucho alimento. Entonces el niño se hace el hábito por entrar en ese. Y entonces, cuando es poco gusano, simplemente hay pues dolor abdominal, pocas molestias, no se llega a una desnutrición. Pero en niños que tienen infecciones intensas, ya llegan incluso a un síndrome de mala absorción. O sea que hay un proceso inflamatorio en el intestino por la presencia de tantos ascaris y además el síndrome de mala absorción, ¿de qué se caracteriza? Que hay disminución pues, de la absorción y eso se traduce en una desnutrición calórica. Y entonces ustedes cuando vayan a trabajar a selva van a ver niños que están caminando por la calle, en selva, y veces desnudos, sin zapatos, caminando por la calle, y son barrigoncitos, el pelo medio castaño, casi rojizo, y es una desnutrición calórica. Todo eso es una manifestación de una desnutrición. ¿Por qué son barrigones? Claro, porque tienen hipoproteinemia. Y al tener hipoproteinemia, tienen masa muscular muy débil. Y además, como tienen tantos gusanos y gases en el intestino, se distienden. No hay una masa muscular que le mantenga el abdomen en su sitio. Entonces, todo esto se ve en estos hechos. Entonces, vamos a ver síndrome pulmonar, vamos a ver características de desnutrición. Pero puede haber complicaciones. Lo que les he mencionado es, digamos, lo normal, lo que siempre se ve en todos los países. Pero estos gusanos pueden hacer migraciones. Faltan 8 minutos, ¿sí? Los vas a pedir eso.
Entonces, aquí puede haber complicaciones cuando hay pocos gusanos, cuando hay muchos gusanos. Infecciones leves o infecciones intensas. Y entonces, ¿cómo es que es esto de infecciones leves? Tienen 2, 3, hasta 10 gusanos. Entonces, cuando hay pocos gusanos, y de repente puras hembras o puros machos, entonces dicen, ¿qué hago acá? Me voy a otro sitio, ¿cierto? Y hacen migración. ¿Y dónde pueden migrar? Por donde encuentren dónde salir. Si están en el intestino delgado, salen y avanzan y se pueden meter al coledo, o sea, con el cuello levanta, se meten al coledo y se pueden ir incluso a la vía biliar. ¿Qué pasó? Yo soy muy respetuoso, yo estoy trabajando y ustedes se ponen a conversar. Tienen un impacto para esperar. Yo soy muy conocido. No solamente como autoridades, muy claro. Entonces estos migran y se meten a, digamos, conductos biliares, por eso una colina. O pueden meterse al páncreas, por eso una páncreas. Entonces son enfermedades severas, pero esto es una complicación. Cuando yo le pregunte cuáles son los síntomas de unas caries no me van a decir esto, porque esto es una cosa rara que suele presentarse. O a veces se mete a otro conducto que está pequeño, que es la pelvis, y produce una apendicitis, y hay que operarla, ¿cierto? Entonces esas son migraciones en infecciones leves. Pero ¿qué pasa si las infecciones son intensas? 40 gusanos, 50 gusanos, 60 gusanos. En el intestino empiezan a moverse, a jugar ahí a la ronda y se ovillan, se forman un ovillo y es tan grande que empieza a impedir el pasaje de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando hay un tipo de este síndrome obstructivo? Obstrucción intestinal. Primero viene dolor muy intenso y después hay primero la eliminación de ese, puede haber gas, pero después ya no. Y al principio hay mucho peristaltismo, pero el peristaltismo se agota. Entonces se produce lo que conocen alivio mecánico. Entonces ya no puede empujar más y entonces esta zona donde está el ovillo empieza a inflamarse y a colapsarse. Se colapsan los vasos, se necrosan y se rompe el intestino. Y entonces da una apendicitis. Entonces, esto es importante saberlo, sí, porque muchas veces ustedes van a trabajar en seno, viene un niño con dolor abdominal, ya tiene diarrea, pero que pronto ya no hay eliminación de eso, ustedes le examinan, no hay ningún. ¿Qué ha pasado? Está haciendo un niño para adentro. ¿Qué tienen que hacer? Hay dos posibilidades. Y una vez vamos a ver. Una, que le den un tratamiento médico. Cuando recién empezar el proceso, le dan una droga que se llama las sales de piperacina. Las sales de piperacina producen parálisis flácida. Y entonces al producir parálisis flácida, ¿qué va a suceder? Que se suelta un poco y puede desobstruirse. Esa es una posibilidad. Pero si eso no se mejora en 2 horas, ese niño tiene que ir a quirófano. Tiene que ser operado. Yo tengo ahí, todavía debe estar mi frasco así de Ascaris, que nos mandó un compañero de nosotros que trabaja en Puerto Maldonado, producto de una operación. Te mando que los Ascaris. Y entonces, eso lo hicimos. Entonces, no, por favor, no hagan que un niño se muera en sus manos. Tienen que hacer bien el diagnóstico y consultar al cirujano para hacer la desobstrucción. ¿Listo? Bien, entonces esas son las complicaciones.
así es como se vive. Están sacando un asa, acá se ve todavía el asa, el tejido, el intestino muy limitado, y ahí dentro están todos los asas. Hay que hacer una cirugía de disección, se corta y se hace una de las famosas términos. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? Antecedente ¿no? Entonces, importante. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de la población en Arequipa tendrá Ascaris? ¿Qué es esto? 40%. ¿Tú qué eres? 60%. Ustedes no son arequipeños. Hemos dicho que se necesita para que el desarrollo. Yo no sé, Arequipa tiene suelo arcilloso. Es un desierto, es arenoso. ¿Qué más? Humedad. ¿Cuál es la humedad que tenemos? 30%. Yo tengo que traer mi agüita. ¿Qué más? Temperatura. 7 grados hasta 24, 23. Mar. ¿Y qué más? Sol. Llamamos sol, 12 grados. Menos de 9. Entonces, ¿dónde es frecuente? O son valles interandinos que son cálidos. Entonces, cuando yo pregunto, ¿de dónde eres? Vengo de Quillamán. ¿Cómo está pensando? Mucho más. Entonces, es importante el antecedente. ¿Qué otro antecedente epidemiológico? Que no tiene baño, no tiene desagüe, no usa letrinas, no tiene el suelo, etc. Que consume agua no potable. Entonces, todos los antecedentes son. ¿Qué más? Sospecha clínica. Puede ser que tenga síndrome pulmonar o simplemente desnutrición, ya es la fase de adulto, hay desnutrición, síndrome de mala absorción. Entonces, tengo que examinar al paciente y en los exámenes de laboratorio le pido un examen. Eso van a hacer en la práctica. Usamos el término, una muestra de cerebro, buscamos huevo y se hace el examen serial generalmente. Le tomamos una radiografía, le hacemos un examen de sangre libre. Una infección leve es 5.000 huevos por gramo de heces. Media de 5.000 a 50.000 huevos por gramo de heces. Más de 50.000 huevos por gramo de heces. Ahora sí, nos falta ver. Muchas gracias.